Bien, voy a compartirles la pantalla y como es usual, les agradezco me puedan confirmar. Ay, ¿se ve bien la presentación, correcto? Sí, ¿Sí? sí, ya se está observando bien. Genial. Bien, el día de hoy tenemos nuestro curso de gestión de almacenes y gestión de inventario. ¿Sí? A lo largo de nuestro curso hemos venido tocando distintos puntos respecto a la cadena logística, ¿no? Que ahora sabemos que es bastante amplia y que logística no solo tiene que ver con compras, aprovisionamiento o abastecimiento. Compras tiene que ver con toda la interacción que hacemos con el bien, insumo, producto, materia prima, desde que lo adquirimos hasta que llega al cliente final sin la necesidad de pararnos a hacer un análisis en nuestro cliente final. ¿Por qué? Porque el análisis al cliente final ya no es parte y objetivo de la cadena logística, ¿sí? Es objetivo de nuestra cadena de suministros. ¿Estamos? Y otra diferencia entre la cadena logística y la cadena de suministros es que la cadena de suministros se enfoca en toda la parte de producción, transformación, fabricación. Y la cadena logística no. Usa datos de producción, usa datos de fabricación, pero no se centra en hacer un análisis mayor, ¿sí? Entonces ahí eh, eh, un punto muy importante que entrelazan tanto a la cadena logística y a la cadena de suministros es nuestra gestión de inventarios y almacenes. ¿Sí? Y es lo que vamos a revisar el día de hoy. Gestión de inventarios, gestión de almacenes. Entonces, ¿qué es un almacén? Un almacén es un lugar construido, estructurado y planificado de manera especial, ¿sí? Para poder custodiar, proteger y controlar bienes y activos tanto fijos como variables de la compañía antes de que sean requeridos para sufrir transformación, ingresar a producción, ingresar a una fabricación o que sean requeridos para ser trasladados al cliente. ¿Sí? Porque puede que nosotros seamos una empresa que realizamos una adquisición, no hacemos ninguna transformación y luego vendemos el producto, ¿sí? Entonces también tenemos ahí un almacén. No necesariamente se tienen solo almacenes en las empresas que tienen fábrica y que tienen que tener un lugar donde guardar su materia prima, ¿no? Sus insumos. No, los almacenes hay de distintos tipos. Incluso, por ejemplo, una empresa de transporte. Si esta empresa de transporte tiene herramientas, ¿sí? Herramientas para poder reparar sus buses, tiene llantas, tiene, por ejemplo, aceites que pueda utilizar para sus buses, etcétera. Esto también debe tener un almacén. Entonces, el almacén no solo es un espacio físico para materia prima cuando va a sufrir una transformación, ¿sí? Es todo aquello que nosotros podamos y necesitemos guardar en la compañía. ¿Sí? ¿Estamos? Por ello es que existen tipos de almacenes, distintos tipos. Existen distintos tipos de almacenes, sin embargo, vamos a revisar ahora los 4 principales, ¿sí? Según la naturaleza del producto, dependiendo del flujo de materiales, en cuanto a su locación y en cuanto a su mecanización, ¿sí? Según la naturaleza del producto, es, por ejemplo, si yo tengo productos que son inflamables, ¿sí? Productos que son peligrosos. Esos productos tienen que ingresar a un almacén especial, ¿no? Que son de acuerdo a la naturaleza de este producto. También puedo tener almacenes dependiendo del flujo de materiales. ¿A qué refiere esto? Y acá vamos a aterrizar mucho de lo que vamos a revisar en diapositivas en adelante. Cuando ingresa una materia prima, ¿sí? Y la vamos a recibir, recepcionar, nosotros hacemos una evaluación, ¿sí? En algunas empresas se hace una revisión y se acepta el producto y ya está.
ingresa a los almacenes. En otras empresas, la materia prima, insumos, etcétera, lo que se pueda recibir, pasan por un proceso especial de evaluación, ¿sí? Entonces, estas pasan a un almacén llamado almacén de cuarentena, que este almacén de cuarentena es un almacén de alguna manera transitorio en el que está cierto periodo de tiempo que va a ser evaluado el bien que ingrese ahí, ¿sí? Entonces, control de calidad recibe un bien y dice, vamos a pasarlo a un almacén de cuarentena, en el que vamos a evaluar si después de un periodo de tiempo que se determine para dicho bien, sigue cumpliendo con las características para lo que fue creado, con las funciones, sus características se mantienen como debería ser de acuerdo a las funciones para lo que fue creado, ¿sí? Entonces, si fuera así, ¿qué sucede? Sucede que se aprueba o se desaprueba. Si este producto es desaprobado, es devuelto, no aprobado, lo devolvemos al proveedor. Sin embargo, si este producto es aprobado, lo pasamos a un almacén de materia prima, almacén de insumos, almacén de productos aprobados, ¿sí? Entonces ya vamos pasando dos almacenes, prestemos atención, almacén de cuarentena, almacén de aprobados. Luego de estar en un almacén de aprobados, estas materias primas que están ahí, insumos, etcétera, pasan a un proceso de fabricación. Imaginemos el proceso de fabricación, ingresan, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando están ya en ese proceso de fabricación, paran a la mitad, cuando es posible parar, y no terminan el producto, ¿no? Entonces, esa producción que aún no ha sido completada, que es una producción de un producto intermedio, que luego esta necesita adicionales para lograrse un producto terminado, pasa a un almacén de producto intermedio. Es importante llevar un control, un registro de nuestro producto intermedio. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no se lleva el control, se hacen producciones de manera doble, ¿no? Es decir, yo produzco en almacén de producto intermedio y luego yo hago una producción y está en almacén, en fábrica, está produciéndose. Y cuando llegan a producto intermedio, resulta que tengo dos productos idénticos. ¿Por qué? Porque uno lo contabilicé y el otro no. Entonces, en producto terminado yo solo tenía un pedido, ¿no? Ahí tenemos que tener un registro muy minucioso, ¿sí? Muy minucioso. Entonces, ¿qué hacemos? Después de ingresar a producto intermedio, todo lo que esté en intermedio sale y es completado, concluido y pasa a un almacén de producto terminado, ¿sí? Entonces ahí vemos almacén de cuarentena, almacén de aprobados, un almacén de fábrica, almacén de producto intermedio, almacén de producto terminado. ¿Se dan cuenta? Son distintos tipos de almacenes y dependen del flujo de los materiales, ¿sí? Esos son los almacenes que refieren al tipo al flujo, que dependen del flujo de materiales. En cuanto a su localización, ¿a qué se refiere en cuanto a su localización? Si yo tengo un almacén central, tengo un almacén principal, tengo almacenes secundarios, tengo un almacén regional, ¿sí? Tengo un almacén provincial, tengo un almacén principal en la ciudad, pero tengo almacenes en cada distrito, ¿sí? Esos almacenes son conocidos como según su localización, ¿sí? Ahora, es muy importante que estos almacenes que son según su localización eh, sea bueno, pues sea bueno poder, poder uniformizar su manejo, ¿sí? La forma en la que los manejamos, ¿sí? Bien. Luego tenemos almacenes de acuerdo a su mecanización. Este tipo de almacenes son los almacenes que son más o menos automáticos, automatizados,
¿sí? A ello refieren los almacenes de acuerdo a su mecanización. ¿Qué es la gestión de almacenes entonces? La gestión de almacenes se define esta como el proceso de la gestión de la función logística que trata desde la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta un punto de consumo de cualquier material, sea materias primas, en muy elaborados, terminados, así como el tratamiento de información de los datos generados. Sobre todo, el tratamiento de la información de los datos que están generados, ¿sí? Sobre todo de estos datos, ¿sí? Esa es nuestra gestión de almacén. No solo el resguardarlo, no solo el protegerlos, no solo el cuidarlos, no solo el entregar números, ¿sí? Sino en gestionar esa información. Acá vemos un pequeño gráfico de gestión de almacenes, ¿sí? Y que vamos a revisar algunos de esos puntos tan importantes. Vamos a hablar ahora respecto a nuestra recepción, ¿sí? Vamos a hablar de nuestro almacenamiento. Vamos a hablar de gestión de inventarios dentro del control de inventarios. Vamos a tratar preparación de pedidos y distribución, lo vamos a tratar en nuestra siguiente sesión que hablamos distribución y transporte, ¿sí? Porque la distribución y transporte, como la distribución y transporte son el término, el final de nuestra cadena logística, ¿sí? Entonces, en esta gráfica podemos ver los cinco puntos relevantes e importantes de nuestra gestión de almacenes, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de nuestra gestión de almacenes? El objetivo general, y conversamos un poco respecto a este objetivo en la sesión anterior, no sé si recuerdan, yo creo que sí. Sí, conversamos un poquito respecto a ello. El objetivo general de una gestión de almacenes consiste en garantizar el suministro, y estas dos palabras son muy importantes, no las llevamos y las recordamos, continuo y oportuno, de los materiales y medios de producción requeridos para asegurar los servicios de forma, y estas dos palabras, ininterrumpida y rítmica, ¿sí? Continuo y oportuno, en constante, no dejo de abastecer. Mi cliente interno, que es producción, por ejemplo, viene, me hace un requerimiento, yo tengo que estar listo, preparado con todas las acciones necesarias para atenderlo. Es por ello que la gestión de almacenes tiene que ver mucho con qué? Tiene que ver con la comunicación que existe la comunicación fina que existe entre el área de producción, si le falta, el área de aprovisionamiento, si está atendiendo, ¿sí? Ahí viene esa comunicación, ¿sí? Esa comunicación es clave para nuestra gestión de almacenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque gestionar el almacén, y hacemos bastante hincapié acá, no solo es saber qué información existe ahí adentro, es cómo tratarla, cómo manejarla y cómo comunicarnos con otras áreas. Listo. Planificación, abastecimiento, ¿sí? Planificación, hemos conversado la genial, la clase anterior hemos conversado respecto a planificación. Y en planificación es importante que recordemos que los pedidos deben llegar de una forma ordenada, es decir, que tiene que llegar con un requerimiento, ¿correcto? En una llamada ficha técnica, hoja o una hoja de requerimiento especial. Y ahí conversábamos que es importante que las empresas, las áreas estén comunicadas con un formato clave, básico, ¿no? Y si nuestro cliente interno no sabe cómo hacerlo y no lo está enviando, nosotros como área de aprovisionamiento podemos diseñarles el formato y pueden llegarnos el requerimiento como necesitamos, ¿sí?
Luego tenemos el abastecimiento, después de tener después de tener bastante bien definida la solicitud, ¿no? Luego llegan las existencias, ¿sí? Y ahí entra nuestra gestión de almacenes, que está aquí, que es el punto que nosotros vamos a revisar, ¿sí? Luego hacemos la distribución, que lo revisaremos la siguiente sesión, y al final llega a nuestro cliente, ¿sí? Vamos a detenernos aquí para ver si tenemos alguna consulta respecto a gestión de almacenes. ¿Tenemos alguna consulta? Buenas tardes, profesora. ¿Puede nuevamente explicar el tema de almacén según la naturaleza del producto? Sí, según la naturaleza del producto, este punto, depende de dónde viene el almacén, de dónde viene el producto que vas a almacenar, ¿no? Que uno de los más comunes son los productos peligrosos, ¿sí? Que tienen que estar en un almacén, en un mismo espacio, porque estos productos que pueden ser peligrosos y demás, tienen un tratamiento especial, ¿no? Porque pueden causar daño tanto a la persona como al medio ambiente, ¿sí? Después se pueden tener los productos inflamables, todos los productos inflamables en un almacén. También puede haber almacén de desechos de productos peligrosos, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver de dónde vienen estos elementos que están almacenados son denominados, llamados según la naturaleza del producto. ¿Podría tener un almacén de productos agrícolas? ¿Eso es naturaleza del producto también? Sí, también. Así es. Muchas gracias a ti, Karen, por la consulta. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. Bien, entonces nos enfocamos ya de lleno al proceso de recepción de mercadería. La recepción de mercadería es el proceso mediante el cual los productos que han sido adquiridos a un proveedor llegan al almacén para que sean clasificados, controlados y colocados en él, ¿sí? Recibir la mercadería no es solo me la entregas, te firmo la guía y se quedan en la puerta esperando a ver dónde los coloco. No, es tener toda la planificación interna, ¿sí? Toda la información para poder, apenas yo recibo el producto, colocarlo, clasificarlo en el lugar que le corresponde. Ese es el proceso de recepción de mercadería, ¿sí? Lograr llegar a poner ese producto en el lugar que debería estar. ¿Pasa? Muchas veces no pasa. Y muy probablemente por ahí nos ayudan con algún ejemplo, alguna experiencia, si la tienen y si la pueden compartir. Pasamos por algún almacén y en la puerta del almacén tenemos una fila de cajas, ¿no? ¿Y es por qué? Porque no ha habido una comunicación respecto a la recepción de la mercadería. No ha habido un real proceso de recepción de mercadería, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no se evidenciaría una cola, no se evidenciarían, pues, productos en espera de ser ingresados, ¿no es cierto? Entonces, el proceso de recepción de mercadería tiene 4 puntos en especial, 4 puntos importantes, ¿sí? Uno, la planificación e información.
la descarga y gestión de muelles de carga, el control de calidad de la mercancía, etiquetado consolidado, emplazamiento de la mercancía. Vamos a revisar el número 1. Planificación e información. ¿A qué se refiere la planificación y la información? La planificación y la información están presentes en la gestión de almacenes, en la gestión de proveedores, en la gestión de aprovisionamiento. Como han podido ver, está presente en absolutamente todo. Y antes de hablar de planificación, me gustaría saber si recordamos qué era el ciclo PHBA. A ver, vamos a ir a nuestro chat. ¿Quién participa que era el ciclo PHBA? Correcto, Karen. Planificar, hacer, verificar y actuar. Ello tenemos que tenerlo siempre en constante en cada planificación que nosotros llevemos a cabo en cualquier, en verdad, ámbito empresarial, incluso hasta personal, ¿sí? Pero ahora que estamos hablando de nuestra cadena logística, tenerlo siempre en consideración, ¿sí? Cuando nosotros pasamos una auditoría, recordemos que logística es un área muy auditable, ¿sí? Y adicional, es un área en la que puede ser muy aplicada procesos, ¿sí? Y por ende, nuestro ISO de mejora continua, ¿sí? De calidad que busca nuestra mejora continua. Bien, entonces, la planificación e información. Planificar las llegadas de mercancía es clave para el proceso de recepción de mercadería, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa planificación es la que me evidencia una comunicación fina entre el área de aprovisionamiento y el área de almacén. Es decir, aprovisionamiento atiende el requerimiento de nuestro cliente interno, ¿verdad? Hace la compra, ¿sí? Hace la compra. Perdónenme. Hace la compra, ¿sí? Entonces, cuando realiza la compra, tiene que comunicar al área de almacén qué es lo que está adquiriendo. Muchas veces existe un divorcio ahí, ¿no? Aprovisionamiento hace la compra, solito hace la compra, hace el seguimiento, lo hace muy bien y llega. Ni siquiera le comunica al almacén que está llegando, que no está llegando, para que el almacén esté preparado, no esté preparado, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese es un gran problema, ¿sí? Y se ve en muchísimos casos. La idea es que ahora nosotros podamos gestionarlo de una manera diferente y que podamos, por ejemplo, si vamos a hacer la adquisición de una mercadería y estoy en aprovisionamiento, lo primero que haga es comunicarle al almacén, mira, estoy haciendo esta adquisición que te debe estar llegando aproximadamente el día 28 de junio, ¿sí? El 28 de junio está llegando, te confirmo la hora, pero tú estate listo, ten tu almacén preparado, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué evitamos? Evitamos los cuellos de botella, porque vamos a evitar que lleguen 10 proveedores a la misma hora, ¿sí? Y que pueda el almacén superar su capacidad de recepción, ya no puede recibir más, no tiene más manos y tenemos una cola inmensa atrás de proveedores, ¿no? Si nosotros tenemos esa comunicación, almacén nos dirá, perfecto, ¿y cuántas cajas son? Son 12. Mira, ¿sabes qué? Tengo a tal proveedor que me va a traer 20, a tal, ¿tú crees que pueda venir mañana? Pregunto con fabricación si afectamos. Afectamos y almacén también debería tener esa información. Valida que no hay ningún problema y podemos pasar nuestra entrega a un día después. O podemos pasarlo en la tarde, ¿no? O si es posible, un día antes, ¿no? Entonces, solo se logra ello si se tiene una comunicación fluida, constante y efectiva entre el área de aprovisionamiento y el área de almacén, ¿sí? A medida que más comunicación exista y más se planifique qué se va a hacer, ¿sí? Más se planifique cómo, a qué hora, cuándo, etcétera, etcétera, se va a lograr tener una gestión de almacén, ¿sí?
Es imprescindible una buena gestión de la información y que todos los actores implicados estén al corriente de los pedidos, ¿sí? Y las horas de llegada, ¿sí? Esa información es clave, porque con esa información, lo que nosotros logramos es evitar tanto esperas para el almacén como esperas para el proveedor, porque es probable que el proveedor llegue a hacer una entrega calculando que hace su planificación de rutas, ¿no? Y demás, y dice, ya, mira, primero voy a esta empresa, luego voy a la otra, acabo en un día con 5 entregas. Perfecto, pero llega a la empresa y se encuentra con una cola de 10 camiones. Pero no hubo esta información, no me lo comentaron, ¿no? Y ahí nuestros grandes problemas. Hay momentos en los que no se va, esto no es controlable, pero son los menos, en circunstancias muy, muy especiales. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, cuando tuvimos las paralizaciones, huelgas, ¿no? Había una cantidad de camiones esperando pasar por las carreteras. Entonces, cuando llegaban al almacén, llegaba una cola de camiones que estaban ahí parados. Ahí no tenemos opción a programar, etcétera. ¿Por qué? Porque es una situación que no está pues controlada ni planificada. ¿Sí? Entonces, estamos claros que la comunicación aquí tiene que ser fluida. Luego tenemos descarga y gestión de los muelles de carga. Está muy ligada a la planificación de la información. ¿Por qué está muy ligada a la planificación de la información? ¿Sí? Porque esta descarga y gestión de los muelles de carga nos permite tener el espacio necesario, tener el espacio suficiente cuando se hace una descarga, ¿sí? Este bloque de operaciones hace referencia a que ya está lista el camión, el espacio para que el camión pueda ingresar, ¿sí? Y el desplazamiento hacia la zona de recepción o consolidación está libre, ¿sí? O está bien direccionada hacia el lugar donde están los racks, ¿sí? Cuando nosotros no hacemos ese compartir de la información, no se tiene una gestión de los muelles de carga. ¿Y qué resulta? ¿Qué resulta? Resulta que cuando estamos haciendo la descarga de un camión, no hay dónde colocarlo, no hay dónde descargarlo. No hay personal para hacerlo, tampoco hay maquinaria para hacerlo. Lo que está llegando se tenía que bajar con un apilador. No tenemos apilador, un montacarga, no tenemos un montacarga. Tenemos el montacarga, pero no tenemos quien lo opere. Son situaciones que nos pueden resultar muy... No creo que suceda, pero realmente sí sucede. ¿Sí? Realmente sí sucede. Sucede que tenemos camiones por descargar y no descargan por alguna herramienta o por por no tener el personal, etc. Entonces, en este saber controlar los temas de descarga, nos ayuda a agilizar las operaciones, ¿sí? Y si se tiene una gestión de muelles de carga, acá es muy importante poder gestionarlos porque ya vamos a cumplir con el objetivo, ¿sí? Con uno de los objetivos que decíamos en la recepción de mercadería, con la definición, ¿no? Que sean clasificados y colocados, ¿sí? Clasificados y colocados. Entonces, si yo recibo, ¿sí? Y va con una planificación, una información compartida correcta, ya tiene un espacio determinado. Entonces, si ya tengo un espacio, va a ingresar directo a ese espacio, ¿correcto? Directo a ese lugar que ha sido determinado para poder colocarlo, ¿sí? Es conveniente que los trabajadores que están destinados a las recepciones cuenten con procedimientos para cada situación que se pueda dar en esta forma.
De esa manera podrá saber reaccionar, también operar, y también es importante que sepan cómo operar los equipos. Para poder operar equipos, usualmente se entrega una certificación y se tiene que capacitar al personal. No, ¿por qué? Porque si no corremos el riesgo, o podemos correr accidentes, ¿no es cierto? Entonces, acá lo interesante, lo importante es que se pueda, acá lo importante es que se pueda lograr que todos estén capacitados, pero algunos certificados, y solo los certificados sean los que puedan operar la máquina, operar el montacarga. ¿Sí? Entonces, en ambos casos, como la planificación de la información y descarga y gestión de muelles de carga, sabemos cómo estamos viendo que nos ayudan a poder agilizar el proceso. ¿Sí? Bien. Ahora, existen algunos, existen algunos documentos que justifican la recepción de mercaderías en un almacén. ¿Sí? El pedido emitido por la empresa y enviado al proveedor, es decir, una orden de compra. La guía de remisión, una factura, una hoja de recepción, un documento, que en verdad es más de carácter interno, ¿sí? ¿Qué debemos nosotros tener para que nos puedan recibir de todas maneras? Nuestra orden de compra. Porque en la orden de compra, ¿cuál es la alineación que tenemos antes? ¿Qué tenemos antes de la orden de compra y cuál es la alineación? A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Angeli, ¿me logras escuchar? ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Bien, entonces, antes de la orden de compra, ¿qué es lo que se tiene? Se tiene, a ver, no he visto si alguien ha respondido. Samael, cuéntanos. Antes de la orden de compra, ¿qué debemos tener? Una cotización, ¿correcto? Antes de la orden de compra debemos tener una cotización. Antes de la cotización debemos tener Un pedido. que es nuestra ficha técnica, ¿correcto? Un requerimiento, correcto. Nuestra ficha técnica enlaza la cotización y la cotización la orden de compra. Correcto, Fiorella. Correcto, Brenda. Y estos tienen que tener las mismas características, ¿sí? Es por eso que es importante contar con la orden de compra para poder verificar que lo que está ingresando esté bien, ¿sí? Luego debemos tener nuestra guía de remisión, ¿sí? Que es el documento que certifica qué es lo que está llevando, ¿no? Pero sin tanto detalle como la orden de compra. Que la orden de compra sí nos permitiría validar, ¿no? Sí nos permitiría evidenciar. Luego tenemos nuestra factura, que en algunos casos se entrega física o en algunos casos se entrega de manera virtual, se envía a una casilla, ¿no? Bien, ahora pasamos a revisar el control de calidad, ¿sí? Dentro del proceso de recepción de mercadería. Al recibir los pedidos, se realiza una primera verificación de los productos para ver si coinciden o no con lo acordado con el proveedor. Esto en condiciones que son evidentes, como cantidad, modelo y algunas características, que estas las verás colocadas dentro de tu orden de compra, ¿sí? También se comprueba que el embalaje esté en perfecto estado. Usualmente se piensa que cuando hablamos de temas de calidad, solo debemos considerar, solo debemos considerar, solo deberíamos considerar
al producto terminado en sí, ¿sí? Sin embargo, no es así. Se debe considerar también el embalaje, porque el embalaje es parte del producto, ¿no? He visto algunos casos que llega el producto que está dentro, el producto terminado, está bien, está en buenas condiciones, pero resulta que lo traen en una caja que está a punto de romperse, pegada con cinta por acá, que si la cargo se desarma, se salen los productos, etcétera. Ese tipo de embalaje es factor para hacer un reclamo, para hacer incluso un rechazo. Porque cuando yo guardo el producto es muy probable que se vaya a lastimar, ¿no es cierto? Entonces, el proveedor nos puede decir, pero está bien el producto, mira, no, está bien, pero la caja está a punto de romperse. Si yo la guardo, si yo la archivo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que va a terminar de romperse, ¿sí? Va a suceder eso, va a suceder que va a terminar de romperse, ¿sí? Entonces, cuando hagamos una revisión, tiene que hacerse una revisión tanto del producto terminado como del embalaje, ¿sí? Ambos igual de importantes. Luego, dependiendo de la carga que se reciba, ¿sí? Dependiendo de la carga que se reciba, dependiendo del tipo de la carga que se reciba, tras el anterior, tras revisar, ¿sí? A veces es necesario, tras revisar el almacén, a veces es necesario que se tenga que llevar a una revisión del área de control de calidad, ¿sí? A veces es necesario. Sin embargo, no siempre. Con una revisión de control de calidad puede ingresar, de almacén podría ingresar un producto a ser almacenado. Pero acá hay que considerar algo muy importante. Hay que considerar que en algunos casos no solo está en evaluación si pasa o no a control de calidad. En algunos casos pasa a control de calidad. De todas maneras, sí o sí pasa a control de calidad. ¿Sí? De todas maneras pasa a control de calidad. ¿Sí? Entonces, cuando pasa a control de calidad, ¿sí? ¿A dónde deberían pasar estos productos si van a necesitar una evaluación previa? ¿A qué tipo de almacenes pasan si necesitan una evaluación previa? ¿A qué tipo de almacenes pasa si necesita una evaluación previa? Pasa a un almacén de cuarentena, ¿correcto? Samael nos dice, es no conformidad de recepción de material, informe con fotografías. Claro, si existe un rechazo, ¿no? ¿Se acuerdan que conversábamos ayer un poco respecto a, perdón, ayer no, el día martes, conversábamos un poco respecto a quiénes son los grupos de interés, a quiénes les importa mucho la ficha técnica, ¿sí? La ficha técnica les importaba a 3 grupos de interés en especial y uno de ellos será, mencionamos, proveedores, ¿no? Para ver si se acepta o no. Correcto, Cintia, el almacén de cuarentena. Si se acepta o no un producto. Entonces, si este producto, si se acepta o no un producto, ¿por qué? Porque en esta ficha están todas las características. Entonces, al cotejar las características con esta ficha, se tiene que verificar si cumple o no con las condiciones. Si cumple, bien, genial. Si no cumple con las condiciones, se rechaza. Y cuando se rechaza, cuando hay un rechazo, se hace un informe, ¿no? Un informe con las evidencias que sean necesarias, las muestras, como bien dice Samael, con fotografías, si se rechaza, ¿no? Y esto lo sabremos después de una evaluación en el almacén de cuarentena, una evaluación en el almacén de cuarentena, ¿sí? Cintia nos menciona, exacto, por eso siempre es bueno hacer la revisión correctamente, como llega el producto en perfecto estado. Antes de ello debe pasar por control de calidad. Correcto, debe pasar por control de calidad.
Sí, no en todos los casos se tienen, en algunos casos no se tiene pues el control de calidad, ¿no? No se tiene el área de control de calidad y solo el almacén está debidamente capacitado, el almacén está debidamente capacitado para que pueda hacer esta revisión. En algunos casos no se tiene, cuando las empresas son de pronto un poco más pequeñas, ¿no? En empresas un poco más grandes sí se tiene el control de calidad, o cuando son necesarias, puede que la empresa sea pequeña, pero el producto que van a producir, que van a transformar, necesite un alto grado de certificación, tiene que tener su área de control de calidad. ¿Sí? Bien, el tiempo necesario para realizar estos controles se conoce como cuarentena, ¿sí? Y el almacén necesita una zona reservada para esos trámites. Ahora, acá hay algo muy importante respecto a la recepción de mercadería, el control de calidad y el almacén de cuarentena. Si bien es cierto, el área de control de calidad es quien ingresa al almacén de cuarentena y quien se encarga de validar o no validar, de retirar o no retirar, levantar la cuarentena o no de alguna mercadería, ¿sí? El área de almacén, es decir, recepción de mercadería, debe estar en el constante seguimiento para poder validar que su producto sea liberado o sea rechazado en el peor de los casos y le llegue una reposición, ¿no? Pero tiene que estar en constante seguimiento. Si no está en ese constante seguimiento, lo que va a suceder, si no está en ese constante seguimiento, lo que va a suceder es probablemente que control de calidad, si lo rechaza, pueda mandar un informe y no, si lo rechaza vamos a tener el informe rápido. Probablemente control de calidad le dé prioridad a otras mercancías y no exactamente a lo que el almacén está esperando, ¿no? Entonces sí debemos estar en constante seguimiento. Siguiente y último paso respecto al proceso de recepción de mercadería es el etiquetado. Y ese etiquetado puede venir desde mi proveedor. Le puedo decir al proveedor, cuando me entregues una mercadería, me entregas con una etiqueta en la que debe decir orden de compra, número de pedido, fecha de entrega, el contenido del producto, etcétera. Todo lo que sea necesario para poder conocer mi producto con un solo etiquetado. Puede venir con ese etiquetado del proveedor. También adicional le puedo colocar yo un etiquetado, ¿no? Le puedo colocar una etiqueta, ¿sí? Que vaya producto aprobado y sus características. Puedo colocar etiquetados como aprobado y rechazado. Cuando ingresa a cuarentena, puedo colocar etiquetados como almacén de cuarentena, ¿sí? Entonces, también pueden haber etiquetados como manipulación o uso. También la procedencia y el destino, ¿sí? Es importante, es muy importante que esas etiquetas sean uniformes para todo lo que vayamos a aplicar, ¿sí? Sean uniformes, tal cual, para lo que vayamos a aplicar, ¿sí? Entonces, de acuerdo al proceso de recepción de mercadería, tenemos algunas consideraciones especiales. 1. Comprobar daños o desperfectos de las mercancías llegadas al almacén. Acondicionar y etiquetar las unidades de almacenaje. Almacenamiento de la mercancía teniendo en cuenta la ubicación y asignación de cada producto, que solo lo vamos a lograr si conocemos bien la información, la planificación y tenemos una buena comunicación con las áreas presentes, ¿sí? Comprobación del estatuto de cuarentena de los productos. Acá, este punto, no lo olvidemos. Si pasa almacén de cuarentena, está bien que pasa almacén de cuarentena, sin embargo, yo tengo que estar haciendo el seguimiento para tener la respuesta. ¿Sí? Recepción de artículos devueltos por los clientes. También, si un cliente me hace alguna devolución, yo tengo que saber qué me está devolviendo, ¿sí? ¿Qué me devuelve? Y saber cómo es que vamos a ingresarlo, en qué lugar lo vamos a registrar. ¿Sí?
Bien, y tenemos ahora, respecto a la recepción, por favor, ¿tenemos alguna duda, algún comentario antes de cambiar, de pasar a otro tema? Kevin, cuéntanos, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, correctamente. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un almacén y justo lo que comentaba último sobre la recepción de una mercadería, por decirlo así, no rechazada. Lo que hacíamos en el almacén era ver los códigos de los productos que nos estaban devolviendo, averiguar por qué nos estaban devolviendo y en qué estado estaban. Y usualmente era porque una caja de repente estaba abierta, porque la caja estaba chancada de repente a la hora del transporte, ¿no? O no estaba sellada, pero se hacía una revisión rápida del producto y usualmente la destinaban a otro cliente, ¿no? Agarraban, la volvían a empaquetar y así no tenían pérdida ni tampoco almacenaban productos. Simplemente ya sabían qué producto rechazado venía, lo verificaban, hacían el control de calidad y este era preparado pues para otro cliente, tal vez minoritario, ¿no? Minorista, perdón, que llevaba en menos cantidad. De esa forma se manejaba en ese tipo de almacén. Ok, perfecto. Gracias por compartirnos la experiencia, Kevin. Bien, seguimos con la presentación, ¿sí? Registro de mercancía, ¿sí? Ahora, después que ya la hemos recibido, ya recibí la mercadería, ya la he revisado, verificado, ya la puse en el lugar que corresponde, etcétera, ahora me toca registrarla, ¿no? Que es el tema documentario. Punto número 1, el registro de mercadería se hace al momento, en el momento. El registro de mercadería no se puede hacer 2 días después, 3 días después, solo hago registro de mercadería los sábados, solo puedo hacer registro los días miércoles, yo registro todo o la quincena y a fin de mes. No, se hace en el momento. Llega la mercadería, yo lo registro. ¿Por qué? Porque cuando hago un inventario, tengo mi información sincerada. Si yo no tengo la información sincerada cuando hago un inventario, tomo malas decisiones, ¿sí? Porque hemos revisado, ¿no? En nuestra primera sesión, cuando yo voy a ver mi gestión de compras, mi gestión de aprovisionamiento, cuando los voy a revisar para hacer una compra, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sucede que tomo decisiones con las existencias, con el inventario. Si no está bien, voy a tomar malas decisiones. Los registros son inmediatos, son al momento, ¿sí? Entonces, el procedimiento que se realiza al momento este es un procedimiento que se realiza al momento de identificar la existencia de productos, bienes o mercancías de una empresa. Registra la cantidad de la mercancía obtenida, ¿sí? Después que hemos validado, registramos. Existen 2 métodos para el registro de mercancías, ¿sí? El que utilizamos en verdad es un poco más contable, que es el procedimiento global o de mercancías generales que ingresan en una sola cuenta, o el procedimiento analítico pormenorizado que ingresan a distintas cuentas, ¿sí? Como les mencionaba, el global o de mercancías generales consiste en registrar las diferentes operaciones de mercancías en una sola cuenta, la cual se abre con el nombre de cuentas de mercancías generales. ¿Sí? Y el pormenorizado es el procedimiento analítico y pormenorizado, emplea cuentas auxiliares para cada uno de los movimientos de la cuenta de mercancías generales, para lo cual es necesario llevar a cabo recuentos de mercancías para conocer los inventarios finales, gastos generados por las compras de mercancía realizadas durante algún periodo. Con este es el que nosotros trabajamos usualmente y que hacemos nuestros inventarios. Este es un modelo de registro de mercancía, contempla la fecha, el tipo, la guía de remisión, el comprobante, la fecha en la que si hubiera una devolución de productos, porque puede que registro un producto, te dispenso 20 unidades y me estás regresando 3 unidades. Es un registro interno,
porque de planta está regresando, entonces es una devolución de planta, ¿no? También lo debo reingresar a mi sistema, ¿sí? La información de quién lo entrega y algunos movimientos del bien, ¿sí? Ahora vamos a revisar qué es el Cardex. El Cardex lo conocemos, estoy segura que lo hemos visto en algún momento. Probablemente no con el nombre, etcétera, pero sí lo hemos visto. Es el documento en el que registramos ingresos y salidas de mercancía. Es un documento contable, en verdad, ¿sí? Registra todo movimiento del almacén, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar a revisar nuestra... Antes de pasar a revisar nuestra gestión de inventarios, quiero hacer hincapié en un punto importante. Los almacenes estilan tener horas, ¿sí? Horas de recepción para destinar sus tardes, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Yo me dedico a la recepción de mercadería de las 8 de la mañana a las 11 de la mañana. De 8 a 11 yo recibo mercadería, recibo. Cada que recibo voy registrando, listo, ya. Pero en la tarde la tengo disponible para hacer un tratamiento, una gestión de mis almacenes y para preparar pedidos y dispensar, porque otra función importante de la gestión de almacenes era preparar y dispensar. Recordemos que el objetivo principal es atender de manera oportuna y continua, ¿sí? Bien, ahora pasamos a la gestión de inventario, ¿sí? Que lo estamos tocando como un tema de gestión de la cadena logística importante. Sin embargo, recordemos que el inventario se maneja y se gestiona ¿dónde? Dentro de nuestros almacenes, ¿sí? Entonces, la gestión del inventario es el seguimiento de la mercancía desde los fabricantes hasta los almacenes. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo que soy de inventarios, ¿sí? ¿Puedo llamar al proveedor para saber el estatus? No, no puedo llamarlo, porque posiblemente altero mi flujo de comunicación que está definido ya como política en mi empresa. Sin embargo, lo que yo sí puedo hacer es hablar con aprovisionamiento y decirle qué dice el fabricante, en qué estado se encuentra, qué están haciendo, cómo va, ¿no? Eso sí puedo hacer. Entonces, no necesariamente es la comunicación con el fabricante o con el proveedor, pero sí el seguimiento de en qué está, ¿sí? Entonces, la gestión del inventario es el seguimiento de las mercancías desde los fabricantes hasta los almacenes y desde estas instalaciones hasta el punto de venta, ¿sí? Hasta el punto de venta. El principal objetivo de la gestión de inventarios es tener el producto específico, organizado y en el momento oportuno. Es por esto que debe tener una visibilidad del inventario y así se podrá saber cuánto se debe hacer cuándo se deben hacer los pedidos, cuánto hacer y dónde almacenar las existencias. Entonces, cuando almacén decíamos que asigna un lugar, cuando almacén le asigna un lugar a almacén le asigna un lugar a las existencias, a los pedidos que llegan, lo coordina también con inventarios, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos una gestión de inventarios, es más, hay empresas que tienen área de inventarios. Si tengo un área de inventarios y es probable que ésta pueda probablemente que esta pueda hacer un conteo, ¿no? Que sé qué conteo va a ser. Si yo pongo los productos en cualquier lugar, los voy a perjudicar, no van a saber de dónde coger, de dónde contar, ¿no es cierto? Bien, ¿qué son entonces los stocks o inventarios de existencias? Los stocks o inventarios de existencias son conjuntos de materiales y o mercancías que se almacenan, ya sean destinados a completar un proceso productivo o tengan como objetivo la venta final, ¿no? Haciendo hincapié siempre que o podemos ser una empresa de fabricación o podemos ser una empresa que solo compra y vende, ¿sí? Control de stocks, entonces. A ver, acá vamos a revisarlo, pero me gustaría que hagamos la consulta. Control de stocks. Cuando hablo de control de stocks, tener mucho, tener poco es malo. ¿Por qué? ¿Por qué es malo tener sobrestock, tener escasez?
Bien, Tracy. Mucho, perdemos rentabilidad, ¿correcto? Y poco, perdemos. Perfecto, no le damos buen servicio y escasez, exacto. Perdemos ventas, perdemos la oportunidad de venta. Correcto, Jorge, exacto, exacto. Ese es nuestro punto de, es malo tener mucho, es malo tener poco. Ajá, Brenda también va sobre stock. El dinero no está circulando, ¿no? No circula, está ahí estancado. Exacto, Kefer también, elevamos el costo del almacén. Exacto. Listo. Lo tenemos claro, entonces, me da muchísimo gusto. Entonces, tan sustancial como tener stock es cualquier equilibrio que me cause o rotura de stock o exceso de stock, ¿sí? La cantidad de existencias que se almacenan puede restar competitividad a la empresa, porque si yo tengo mucho, ¿sí? Tengo dinero estancado, inversión que no debo realizarla, que no debí realizarla, o es una inversión que no tiene retorno. Entonces, pierdo rentabilidad, ¿sí? Y si yo tengo escasez, pierdo oportunidades de vender. ¿Qué me permiten los stocks? Me permite evitar la escasez de un producto. Recordemos que si yo tengo stock a un análisis mayor de los productos que voy a vender, es muy probable que a más unidades de las que yo venda, de las que yo compre, tenga un costo menor, ¿correcto? Adicional, tenemos disponibilidad de productos a cara de la demanda del cliente. El cliente me pide y yo tengo productos disponibles. Ahora vamos a revisar clasificación de stocks. ¿Qué stocks tenemos? ¿Qué tipos de stocks? ¿Sí? Tenemos el stock no perecedero. Tenemos stock no perecedero. El stock no perecedero es ese stock que no tiene fecha de vencimiento, que lo podemos seguir utilizando y utilizando, que lo podemos tener guardado, archivado, etcétera. Y no pasa nada, porque pasando el tiempo no va a perder las características para lo que fue creado. Vamos a seguir usándolo y teniendo los mismos resultados. Lo que no pasa con el stock perecedero. El stock perecedero es ese stock que con el pasar del tiempo, las características para lo que fue creado se ven pues perjudicadas. Ya no podemos consumirlo. Por ejemplo, la fruta. Pasa un tiempo, ya es imposible consumirlo, ¿no es cierto? Stock con fecha de caducidad. El stock con fecha de caducidad es ese stock que le colocas una fecha, que tú dices, en este periodo máximo, consumir antes del 10 de julio del 2023. Y esa es la fecha máxima. No, que puedo consumirlo el 11. Puedes, pero ya es tu responsabilidad, ¿no? Ya las características estamos indicando que no van a ser las mismas. Ya, lo tengo claro. Esos son por su fecha de caducidad. Luego tenemos stocks por su funcionabilidad, ¿sí? Por ejemplo, el stock de ciclo o el stock activo, que es el físico exacto que tenemos para poder nosotros funcionar, ¿no? Se parece mucho al stock mínimo, ¿sí? El stock mínimo es lo mínimo que yo necesito para poder operar. ¿Se parece al stock de seguridad? Más o menos. El stock de seguridad es lo mínimo que yo necesito para poder operar, más un adicional por alguna contingencia, ¿sí? Es decir, por si me sale mal algo en producción, por si me rechazan un producto, por si me elevan la cantidad a producir. Está ahí por sí, por seguridad. ¿Se entiende? Este stock es muy, muy interesante, muy cómodo también, que podemos manejarlo, pero hay que definirlo bien, porque si lo definimos mal, caemos en el mal sobrestock, ¿no es cierto? Que nos da comodidad el sobrestock. Uy, como compras ya ni te preocupas, porque ahí tienes un montón, pero como empresa estás yendo mal, muy mal. Entonces, luego tenemos el stock máximo, que es lo máximo que tú debes tener para poder producir. Una unidad adicional sobre stock, ¿sí?
Luego tenemos el stock en tránsito o en curso. Ese es stock que está por llegar, que aún no lo tienes físicamente, pero sabes que sí lo vas a tener. He girado una orden de compra por 30 millares de cajas. Tengo 20 millares, pero 10 millares por llegar de acá a 2 semanas. ¿Sí? Luego tenemos el stock especulativo. Este stock especulativo tengámoslo en mente, porque en nuestra última sesión, cuando revisemos indicadores, lo vamos a conversar, ¿sí? El stock especulativo es un stock que nace de las proyecciones de ventas hechas pensando en un posible vender, pero que no se vende, ¿sí? Entonces, ese es un stock especulativo, un stock que puede venderse, pero no se vende. Y al final termina estando en tu almacén generando un sobrestock, pero es que es un stock especulativo. Puede ser sobrestock, pero especulativo. Regístralo. Es importante tener un reporte, un seguimiento de ello. Por eso, recordemos lo que al final del curso lo vamos a revisar. Luego tenemos el stock óptimo. El stock óptimo es ese que es el ideal para producir, ¿no? Son muy relacionadas también al activo, al mínimo. El stock cero es tener cero stock, nada de stock, no tengo stock, no trabajo con stock, ¿sí? El stock estacional o stock de temporada es este tipo de stock que los adquirimos por ciertas temporadas. Por ejemplo, Día del Padre, perfecto, me hago stock de estos packs de dineros que vienen con sacacorchos, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Stock que se viene para fiestas patrias, me hago stock de escarapelas, de banderas, ¿no es cierto? Ese es un stock estacional o de temporada. Los más fuertes que conocemos son Navidad, verano, campaña escolar, ¿no? Esos son stock estacionales. Stock de recuperación, ¿sí? El stock de recuperación es ese stock al que tú le puedes dar una segunda oportunidad de vida. Que dicen, sí, puede servir, pero si lo acá, si le colocamos acá, si le agarramos acá, puede funcionar. Ese es un stock en recuperación que le voy a dar con ciertas refacciones de pronto, le voy a dar una segunda oportunidad de vida, ¿sí? Y luego por su funcionalidad tenemos el stock muerto o el stock inactivo. Este tipo de stocks ya no tienen solución, ya no lo voy a utilizar. Por gusto lo tengo en mi almacén, lo debo botar, eliminar, desechar. Entonces, es importante que el stock muerto o inactivo sean eliminados. Muchas veces sucede que las empresas, sobre todo los dueños, los gerentes, se encariñan con los stocks. Entonces, evalúan los stocks y dicen, ay, no, esto puede servir, esto mejor no lo boto, esto lo voy a guardar. Más te ocupa espacio en almacén, elevas tu costo de almacenamiento, estás ocupando un espacio que no deberías, personal que está cuidando un producto que ya no, es un stock muerto o inactivo. Elimínalo, bótalo, deséchalo. Conversamos cuando hablábamos de las funciones de aprovisionamiento. Eliminar stock muerto o inactivo, ¿recuerdan? Sí, si bien es cierto no va a ingresar al almacén, eliminarlo, pero cuando reciba los reportes del inventario dirá, esto, ¿para qué me lo envías? No me lo envíes, elimínalo. Entonces una persona, es un área que va a estar en constante actualizar, limpiar, ¿sí? Luego, stocks por su operatividad. Tenemos el stock físico, neto y disponible. El físico es el que realmente existe, el que podemos ver, luego el neto, ¿no? Y el disponible, este es interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en mi sistema registrado 200 unidades, pero resulta que tengo 2 plantas de producción. Una planta de producción me hace el requerimiento y yo lo tengo como separado, ¿sí? 50 unidades. ¿Mi disponible cuánto es? 150 unidades. Sí, pero yo voy a tu almacén y hay 200. Sí, pero ya tengo un requerimiento de 50. Mi disponible son 150 unidades. ¿Se entiende? Entonces, por su operatividad, tienen estos tipos de esto, ¿sí? Ahora vamos a revisar nuestros métodos de gestión de inventarios. El método del FIFO y LIFO, que son los más comunes, ¿sí? Los más usados también, los usamos incluso en casa, cuando tenemos las mazamorras, ¿no? ¿Qué mazamorra voy a hacer primero? Saco
y hago primero la que tiene, por ejemplo, como es un con fecha de vencimiento, el que primero vence, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a revisar el FIFO. ¿A qué se refiere? El FIFO es lo primero que entra, es decir, la bola azul, lo primero que entra al almacén es lo primero que yo dispenso, lo primero que sale. ¿Sí? El método LIFO es lo último que entra, ¿sí? Esto es lo primero que entra, lo segundo y lo tercero. El primero, segundo, tercero. Lo último que entra es lo primero que yo dispongo. Este puede ser un stock perecedero, no perecedero. Es decir, como ingrese yo lo voy dispensando, porque así esté almacenado un largo periodo, en verdad no me afecta. No se van a afectar las condiciones para lo que fue creado y sus características se mantienen. ¿Sí? Ese es el stock FIFO y LIFO. Luego tenemos el método de gestión de inventario de clasificación ABC, ¿sí? Que es el que se encarga de inventariar primero lo que es más corto que me significa más en movimiento, en ventas, en dinero, en producción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo primero. Y luego evalúo lo intermedio. Y al último inventario, lo que me cuesta menos, pero tengo más cantidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo me ubico en estar inventariando el A cada mes. El B lo haré cada 3 meses y el C lo haré uno a medio año y otro al final de año. Se acabó. ¿Sí? Luego tenemos el método Just in Time. Y ahí tengo un pendiente con ustedes. Me hizo la consulta un compañero, no recuerdo el nombre, no preciso en este momento, de que le mande a alguna empresa que aplique bien el Just in Time. Por favor, lo estoy enviando el día de hoy, ¿sí? De todas maneras. Entonces, el método Just in Time es el justo a tiempo. Yo manejo inventario, stock cero y aplico justo en el momento que me piden. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también, ¿no? Tiene sus ventajas como que no tengo costo de almacén, pero tiene sus desventajas si yo no sé gestionar a mis proveedores, seleccionarlos, mantenerlos, tratarlos, ¿no? Y tener una respuesta rápida. ¿Sí? Ahora vamos a revisar un caso práctico. Está con datos de 2022, por favor, pensemos en 2024, ¿sí? Compro existencias de 300 unidades. Vamos a calcular el valor de un almacén con el método FIFO, ¿sí? Método FIFO. Existencias iniciales de 300 unidades a 20 soles. Compro existencias 200 unidades a 25 soles el 18 de enero. Vendo existencias de 350 unidades a 40 soles el 25 de enero. Compro existencias nuevamente 450 unidades a 30 soles el 5 de febrero y vuelvo a vender existencias de 100 unidades a 45 soles el 17 de febrero. Acá les comento, la compra de existencias tiene que ser considerada en cantidad, más no considerada en precio, ¿sí? No considero el precio, porque cuando yo hablo de mi almacén, hablo de lo que sale de mi almacén, de cuánto costó para ingresar, de a cuánto lo voy a retirar, etcétera. Pero no cuánto lo voy a vender. Ese ya es un análisis comercial, es un análisis de ventas, ¿sí? Entonces, preparamos esta plantilla. En esta plantilla nos permite ver las fechas, los conceptos, las cantidades, que es lo inicial, ¿no? Entradas, que son mis existencias y lo que compro, salidas, perdón, que son las entradas es lo que compro, y mis salidas es lo que vendo. Y en almacén tengo mis existencias iniciales, ¿sí? Entonces, vamos a la solución. Me decían que el 1 de enero tengo en existencias iniciales 300 unidades a 20 soles. Entonces, el valor de mi almacén son 300 por 20, 6,000 soles. Luego, el 18 de enero yo compro 300 unidades y las vendo, compro 200 unidades a 25 soles, ¿sí? Entonces, en mi almacén tengo las 300 unidades iniciales que tenía de existencia más las 200 que compré el 18 de enero, cada una con su precio. No lo promedio, no lo prorrateo, no la sumo, no, cada uno con su precio.
Nos dice, el 25 de enero tienes que venderme 350 unidades. ¿De dónde saco? Tengo que sacar cada uno con sus precios y saco, como es el método FIFO, lo primero que entró, es decir, las existencias primeras, los 300. Y después saco los 50 que me falta de la compra del 18 de enero. ¿Sí? Hago la resta, 300, ya no me queda nada. Y de los 200 le resto 50 y me queda 150. ¿Sí? Luego, el 5 de febrero, hago otra compra de 450 unidades. ¿Sí? A 30 soles. Entonces, tengo las 150 que me quedaron, que es de mi compra del 18 de enero, y le agrego las 450 que acabo de comprar hoy 5 de febrero. Y me dice, el 17 de febrero tenemos que vender 100 unidades. Esas 100 unidades las tomo, ¿de dónde? ¿De los 450? No, lo tomo de los 150 que me quedaron de mi compra del 18 de enero. ¿Sí? Y ahí resto. Me quedan 50 unidades y me siguen quedando las 450 que compré el 5 de febrero. Probablemente generé un sobrestock con esa compra que veo que no se movió, pero estoy analizando solo, bueno, 15 días, 20 días, un mes. Tendríamos que conocer la política para saber si las compré de más o no, ¿sí? Porque puedo de repente volver a vender 350 y ahí sí las uso, ¿no? Entonces, el valor del almacén al 17 de febrero es la suma que existe de lo que me sobró de la compra del 18 y de la compra del 5 de febrero. Así es como calculamos el valor del almacén. No lo sumamos, prorrateamos ni nada de ello. ¿Sí? Bien, con ello hemos terminado nuestra presentación y pasamos a nuestra última ronda de preguntas. Los productos de primera necesidad vienen con fecha de vencimiento. Correcto, Cintia. Y eso lo manejamos, no en casa lo vemos, incluso. Y ahí aplicamos, ahí ya estamos aplicando nosotros nuestro método FIFO. También es conocido como el método PEPS en español, primeras entradas, primeras salidas. ¿Sí? Perfecto. ¿Tenemos, por favor, alguna consulta? ¿Cómo vamos con la lectura del caso? ¿Estamos leyendo el caso? ¿Ya lo hemos leído? ¿Ya lo terminamos? El sábado yo no voy a hablar nada, ya no voy a hacer la clase. El sábado la clase la va a hacer todo el equipo. Y ahí vamos a resolver el caso. ¿Tenemos alguna consulta? Veo que no. Tenemos que leer el caso, no olviden, ya ahora ya nos llega el viernes, ahorita ya nos llega viernes, sábado, jueves, sábado. Bien, entonces entonces estamos dándole el pase a nuestra coordinadora Valeria para sus indicaciones de estos